Está con nosotros el doctor Hernán Pérez Luz, abogado de Diario El Universo. Doctor Pérez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinalgote, gracias por la invitación. Doctor Pérez, esto se lo veía como la crónica de una muerte anunciada, pero como profesional del derecho, ¿tenían ustedes y tenía usted particularmente alguna esperanza de que la Corte encuentre una vía para salvaguardar los derechos más favorables de los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan la Constitución? Efectivamente, nosotros albergábamos cierta esperanza de que la Corte nueva iba a, de alguna forma, aprovechar esta oportunidad para enmendar los terribles errores que se habían cometido en las instancias inferiores y, de alguna forma, evitar el bochorno que ha venido pasando el Ecuador internacionalmente, especialmente desde el campo de vista jurídico. El doctor Javier Zavala, al finalizar su excelente y brillante intervención, dijo algo muy cierto, le dijo, dirigiéndose a los magistrados: esta es la oportunidad que tienen ustedes para que el Ecuador deje de ser el hazme-reír internacional en el mundo académico jurídico. Y en efecto, lamentablemente, esa oportunidad que se tuvo ayer se perdió. Y los magistrados, de una manera para nosotros asombrosa, simplemente dejan intacta, pero intacta, la sentencia del juez Paredes y obviamente la sentencia de la segunda instancia. Teníamos una esperanza, sí, pero la verdad es que también yo personalmente albergaba las dudas sobre esa esperanza, y en cierta forma le puedo confesar que el hecho de haber dejado intacta la sentencia del juez Paredes facilita, si usted quiere, nuestras acciones internacionales. De alguna manera, si la Corte Suprema, la Corte Nacional, hubiese retocado la dureza de las sanciones, yo creo que probablemente hubiéramos estado pues en un cierto aprieto quienes vamos a tomar el caso ahora a las instancias internacionales. Esto simplemente como un comentario al margen. Sin embargo... Ahora, pero al margen de los argumentos de orden jurídico, la audiencia se desarrolló con el telón de fondo de una coreografía de intimidación. O sea, ¿esto a su juicio condicionó definitivamente la decisión de los jueces? Vea, por supuesto. Yo le voy a contar una cosa muy breve, una anécdota, una cosa histórica, digamos. En ciertos países, y le voy a contar precisamente de Estados Unidos, que es el sistema jurídico que yo más conozco, hay una ley no escrita. Le va a parecer un poco extraño a los televidentes, pero hay una ley no escrita. El presidente de los Estados Unidos no puede entrar a la Corte Suprema. No puede entrar a los juzgados, ni a los tribunales, ni a las cortes de apelación. No está en una ley, pero se entiende que el presidente no puede hacer ese ingreso a la Corte. Por obvias razones, por un respeto al equilibrio de poderes, por un respeto a una institución que no tiene el poder que tiene obviamente la Casa Blanca, etcétera. Lo que hemos visto en estas tres instancias, obviamente, es este desdoblamiento, ¿verdad?, del presidente Correa, alegando que ha presentado como un simple ciudadano, pero obviamente no es así. Hay una presencia muy fuerte de todo el aparataje oficial, que yo entiendo en cualquier parte del mundo, si hasta en los Estados Unidos, con una tradición institucional, hay esta especie de acuerdo tácito de los poderes, obviamente es por alguna razón. Bueno, pero él mismo lo anunció con toda franqueza hace varios meses, el año pasado, de que le iba a meter la mano a la justicia para que funcione, y ahora proclama que está funcionando. Pero aquí hay un asunto interesante. La presión se justificaba desde Carondelet para que esto termine lo más pronto posible. Ahora, ¿realmente esto termina en este momento o vienen otros escenarios en el litigio, como la Corte Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso un juicio civil para poder hacer efectiva la reparación económica de los 40 millones de dólares? Entonces aquí hay todavía un escenario de carácter procesal, judicial, que no está agotado. ¿Qué recursos se interpondrán? ¿Cuál será el itinerario que se va a seguir en los próximos meses? Bueno, yo diría, utilizando una frase algo ya común en el Ecuador, que el caso El Universo realmente recién comienza.
El caso del diario, el caso de los señores Pérez, el caso de Emilio Palacio, realmente ha comenzado el día de ayer, o esta noche, digamos, el día de hoy, porque fue en la madrugada la lamentable sentencia. ¿Por qué? Porque recién, ahora sí hemos agotado el derecho interno. De alguna manera, esta viacrucis que hemos tenido que soportar durante estos meses, en este agilísimo proceso, era necesario. Era indispensable porque el sistema interamericano y en general el derecho internacional exige a las partes que quieran tener acceso a la jurisdicción internacional que se agoten las instancias internas. Bueno, pero todavía hay una instancia que es la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, ¿o no la van a ejercer? Bueno, hay dos motivos que con mucha precisión los dijo en una excelente intervención el doctor Hernán Salgado el día de ayer. La una es que ese es un recurso que no es obligatorio para nosotros, porque no detiene la ejecución de la sentencia. No es lo que se conoce como un recurso efectivo. Ya la Corte Interamericana ha tenido pronunciamientos de que no es necesario en esos casos agotar esos caminos que no detienen una decisión definitiva de parte de otro. Y la otra, obviamente, es un comentario que hizo el doctor Salgado, al que yo me adhiero como profesional del derecho. Nos parece pues una vergüenza la corte que tenemos. No vamos a ir a tocar las puertas a una corte pues ahora, pero la ejecución de la sentencia en el aspecto de la prisión, eso se tendría que ejecutoriar de inmediato, pero en lo que concierne al cobro de los 40 millones se tendría que seguir otro juicio. Claro, efectivamente, hay como se anunció aquí antes de esta entrevista, los recursos que vamos a iniciar obviamente es probablemente el recurso de ampliación, porque si la sentencia que vamos a recibir en los próximos días por escrito de alguna manera refleja lo que se escuchó ayer al finalizar la audiencia, hay muchos temas todavía que entonces no han sido abordados por la Corte, así que podríamos interponer los recursos de aclaración y de ampliación, sobre todo, para estar seguros de todo el pensamiento del tribunal de ayer. Y luego, obviamente, vamos a iniciar la defensa del patrimonio, tanto de los señores Pérez como del Universo, en la medida en que la ley ecuatoriana nos permite, pues, defender y defendernos de ese cobro. Recuerde usted que están pendientes de unas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana. Desde el mes de octubre está la solicitud hecha. Esta es una solicitud que se presentó por parte del señor Emilio Palacio y de los 3 directivos del Universo. Ya llevamos 4 meses. La Corte Interamericana ha expresado interés en el caso, obviamente, como es de conocimiento público, han llegado oficios, preguntas, cuestionamientos. En los próximos días, obviamente, con esta decisión vamos a iniciar acelerar este pedido para efectivamente pues detener la ejecución de la sentencia, porque en eso consistiría la medida cautelar de la comisión, hasta que el caso pase al estudio internacional, donde el escenario que nos espera obviamente ya es un escenario jurídico serio, donde hay magistrados que sí leen los expedientes, no hay magistrados que se les da hecha ya la sentencia para que la firmen. Sería muy largo explicar, pero creo que estamos claros. Ahora, sin embargo, una vez que la Corte ha satisfecho al presidente, aún queda la decisión presidencial del perdón, o con esa opción ya no se cuenta, aunque el presidente anoche volvió a ligeramente hablar de eso también nuevamente. Realmente, sí, técnicamente el presidente tiene razón, es la opción de la remisión de la sanción, está en su derecho, obviamente, yo no voy a cuestionar eso, está en la legislación, porque tratarse de una acción privada, la ley contempla la posibilidad que el ofendido, una vez que ha vencido en su acción, puede ejercer obviamente este derecho de la remisión, lo que no le quita la vigencia a la sentencia, es decir, solamente a la sanción. En el caso nuestro, obviamente hay una sentencia que, a nuestro juicio, por el bien no solamente del diario, sino inclusive de la sociedad ecuatoriana, es una sentencia que vamos a buscar su anulación jurídica. Ahora, respecto al argumento jurídico de fondo,
de la supremacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos. El presidente Correa afirma que eso aún está en debate y sus abogados de que la jurisprudencia interamericana no es vinculante para el Ecuador. Sin embargo, ¿hay algún antecedente en la jurisprudencia ecuatoriana de aplicación de este principio, incluso antes de que esté en vigencia la Constitución de Montecristi, que es más avanzada todavía en este campo? Sí lo hay, y ayer hubo la oportunidad de explicar ese tema ante el tribunal. Lamentablemente el tribunal pues no escuchó este argumento también. En el Ecuador ya hay precedentes en la que los principios de la Comisión Interamericana sobre Libertad de Expresión han sido fuente de derechos para aplicarlos directamente en un caso concreto. Es el caso muy conocido nacional e internacionalmente contra el columnista de la revista Vistazo, el doctor Javier Castro. En ese caso, seguido por el economista Javier Neira, en la Corte Provincial de Guayaquil, invocando precisamente lo que supuestamente en el Ecuador no está vigente, porque eso fue una de las grandes sorpresas y bochornos que hemos pasado profesionales, escuchar con una tranquilidad decir que los instrumentos internacionales de derechos humanos no están vigentes en el Ecuador. Bueno, en ese caso, antes de la Constitución del año 2008, que evidentemente marca un gran avance, ya en esa sentencia la Corte, para liberar de responsabilidad al articulista de opinión Javier Castro, se basa precisamente no solo en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en los principios de libertad de expresión emitidos por la Comisión. Así que no es tan cierto. Lamentablemente va a quedar... O sea, eso ya se aplicó sentencia. Y ahora incluso el Código Orgánico de la Función Judicial ordena que se aplique y no se lo aplique. Incluso hay un detalle. Esa corte era socialcristiana y el diputado Neira era socialcristiano. O sea que fue una corte que, siendo de socialcristianos, todavía fallaron en contra de un diputado socialcristiano a favor de la libertad de expresión. Increíble, pero así ocurrió. Así ocurrió. Doctor Pérez, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Amena. Doctor. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En instantes, Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional. El caso del $1.000.000, la investigación fiscal continúa, pero la Corte queda exculpada. Lo examinaremos, ya regresamos.